dar nuevamente. Vamos a nuevamente a continuar con el tema de la hipótesis de investigación, porque es importante. Habíamos definido que básicamente hay varios tipos de investigación. Hoy vamos a ver los tipos hipótesis nulas, alternativas, en las cuales describiremos unas características importantes y vamos a analizar la conveniencia o no de formular las hipótesis, definir tipos de hipótesis nulas, hipótesis alternas y pues las variables porque son importantes. Acá hay un video también del autor en el cual ustedes podrán obtener en detalle todo lo relacionado pues a el complemento de la hipótesis enfatizada en la investigación, siguiendo ese link que les mostraba allí, ¿cierto? Escogiendo el navegador, pues podrían acceder entonces a la hipótesis o a la formulación de la hipótesis que el autor del libro que estamos siguiendo nos permitiría desarrollar ese tema de investigación. Muy bien, entonces habíamos indicado que son las guías de investigación de estudio, las hipótesis son muy importantes. Hay 4 tipos de hipótesis: la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, con unas características específicas. Habíamos reflexionado si realmente las hipótesis son ciertas o no, y en función de eso dar unas verificaciones. Y pues las variables que son las que constituyen la hipótesis de investigación, y es una propiedad que debe ser medida, cuantificada u observada para dar cuenta de esa hipótesis. También hablamos de dónde surgían las hipótesis, qué características deben tener, eran 5. Recuerden que las hipótesis deben ser o referirse a una situación real. También indicamos que las hipótesis deben ser comprensibles, deben ser coherentes, deben ser lógicas, verosímiles y que se pueden pues relacionar las variables con una coherencia lógica, más no ilógica. Y pues habíamos dado unos ejemplos y finalmente que se puedan medir las variables que constituyen esa hipótesis, ¿cierto? Que no sean subjetivas. Finalmente, todas las hipótesis deben tener unas técnicas para poderlas probar o comprobar. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Ya vimos que son 5 características. Vimos un detalle de las hipótesis de investigación. Hoy vamos a ver qué son las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Dentro de las hipótesis de investigación, entonces, vimos 4 subtipos, que son las descriptivas, las correlacionales, de diferencia de grupos y las causales. Desarrollamos algunos ejemplos y unas descripciones, que es la hipótesis descriptiva. Posteriormente, cuál es la característica de las hipótesis correlacionales y también otro grado en el cual hay diferentes variables que tienen en cuenta entre sí la hipótesis de diferencia entre 2 o más grupos para poder establecer las diferencias significativas entre grupos poblacionales que nos permitirían formular una hipótesis de investigación con este tinte o con esta característica que estamos desarrollando. Y finalmente vimos la hipótesis de relaciones de causalidad. Aquí habíamos quedado. Cuando tenemos una causa y un efecto, entonces podemos proceder a indicar si esa causa tuvo incidencia en el efecto particular, cómo una variable influye en otra variable. Aquí habíamos quedado, este era el último tipo de hipótesis de investigación, en el cual se establecen unas relaciones de causalidad, dado que aunque hay unas supuestas causas,
entonces esas causas se les conoce como unas variables independientes. Y los efectos de esas causas básicamente son las variables dependientes, las que dependen a partir de ese efecto independiente, ¿sí? Por eso vemos aquí cómo una variable influye en otra variable. Una causa genera un efecto. Una variable independiente genera un efecto en una variable dependiente. Ese fue el cuarto tipo de hipótesis de investigación. Y únicamente es posible hablar de variables independientes y dependientes cuando formulamos hipótesis que tienen esta característica causal, o también de la hipótesis anterior de la diferencia de grupos, que habíamos visto justo anteriormente, siempre y cuando en estas últimas se explique cuál es la causa de la diferencia entre la supuesta o la diferencia supuesta entre la hipótesis. Entonces, vimos efectivamente cómo la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas, ¿sí? Cómo la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina, donde se elabora, incrementa significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y desempeño laboral, ¿sí? Cómo a partir de algo se genera un efecto en una variable que puede ser dependiente. Dentro de las hipótesis de causalidad también vamos a tener dos características o dos subtipos de esas relaciones de causalidad. Las hipótesis causales bivariadas, es decir, que constan de dos variables. En estas se plantea una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, el consumo diario y permanente de selenio, un elemento, como suplemento alimenticio reduce el crecimiento de los tumores cancerígenos en mujeres que se encuentran en la etapa inicial de la enfermedad, ¿sí? Entonces podemos identificar dos variables, una variable independiente que podría ser ese consumo diario y permanente de selenio, lo puede consumir tantas cantidades y demás. Y en función de que lo consuman, eso tendrá un efecto específico en una variable dependiente que, así como en cálculo y en las matemáticas, entonces podremos indicar que a una cantidad de consumo de selenio habrán unos efectos en el crecimiento de los tumores cancerígenos. Ese efecto puede ser inverso, puede ser proporcional, es lo que se va a establecer. Usualmente entonces la variable independiente la simbolizamos como X, así como en matemáticas, en cálculo, en hipótesis causales, mientras que en hipótesis correlacionales no significa una variable independiente, puesto que no hay una supuesta causa, sino que habrá unas relaciones. Y la variable dependiente, el crecimiento de esos tumores cancerígenos, el efecto a partir del consumo de selenio, entonces se desarrollará como variable dependiente o variable Y. El otro subtipo de las hipótesis de relaciones causales son las hipótesis causales multivariadas. En estas vamos a ver que se plantea una relación entre varias variables o diversas variables independientes, como varias variables causan un efecto en una variable dependiente, o una independiente que puede causar efecto en otras variables dependientes, o multivariable en el cual varias variables que son independientes causan unos efectos en varias variables dependientes. Por ejemplo, miremos una hipótesis multivariada. Miren que el grado o la cohesión y centralidad en un grupo sometido a una dinámica, así como el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo, determinan la eficacia de este para alcanzar sus principales metas.
Entonces aquí podemos verificar que hay varias variables independientes. El tema de la cohesión, el tema de la centralidad y el tema del tipo de liderazgo, que son variables independientes que se podrían cuantificar o se podrían observar o se podrían describir, tendrán un efecto directo en el logro de las metas primarias que ha establecido ese grupo. Tres variables independientes influyen en una dependiente, como lo podemos ver aquí en el esquema o en el diagrama esquemático que se muestra aquí. X1, X2 y X3, cohesión, centralidad y tipo de liderazgo, van a tener una incidencia en la efectividad en el logro de las metas primarias. Entonces, a partir de estas dos relaciones de causalidad, dos variables o varias variables, vamos a encontrar muchos ejemplos específicos en los cuales vamos a encontrar diferentes variables. Por decir, otra hipótesis donde se incluye el tema de variedad. La variedad y la autonomía en el trabajo, así como la realimentación proveniente del desarrollo de este, generará mayor motivación intrínseca y satisfacciones laborales. Entonces, que hay variables como la variedad en el trabajo, la autonomía, el grado de retroalimentación. Eso va a tener unos efectos en la motivación del empleado y la satisfacción laboral. Vemos dos variables dependientes que dependen de tres independientes. Es lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Estas tres variables, variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo y la retroalimentación que se tenga, va a tener unos efectos directos en la motivación y la satisfacción laboral. Y aquí tenemos el diagrama de las hipótesis causales multivariadas. También hay otros efectos con unas variables que están en un grado intermedio. Y tenemos esta esquematización, por decir, el pago aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores. Cuando hablamos de intrínseca, estamos hablando de lo que ellos perciben personalmente o hacia sus adentros, a modo de reflexión, intrínseca hacia adentro. Entonces, la paga o el pago aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando se administra de acuerdo con el desempeño. Entonces tenemos el pago como variable independiente. También tenemos que el pago genera una motivación en el trabajador y las condiciones de la administración de cómo se paga va a tener unos efectos como la motivación, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de hipótesis multivariada que nos permitiría indicar un efecto. Hay otros tipos de causalidad multivariadas en el cual se pueda identificar que haya estructuras causales de variables mucho más complejas en las cuales ya no es tan fácil expresar en una sola hipótesis porque hay muchas variables que se relacionan entre sí y de distintas maneras. Entonces, se plantean algunas relaciones causales de dos o más hipótesis. Miremos más variables características que van a dar cuenta en el desempeño, la satisfacción laboral, la reasignación de personal o la clasificación de personal y poder identificar cómo inciden esas características. Miren que se plantean relaciones causales y a partir de ahí se pueden establecer muchas hipótesis. Miren varias variables que encontramos: el pago, el grado de integración del equipo de trabajo, la comunicación instrumental, la comunicación formal y el grado de centralización. Todo ello incidirá en la satisfacción laboral del empleado. Y también incluimos una variable intermedia que es la oportunidad de capacitación y finalmente eso tendrá
unas reasignaciones, unas reubicaciones del personal. Esta figura la podemos especificar. A partir de aquí se pueden establecer diversas hipótesis o varias hipótesis a partir de estas relaciones. Por ejemplo, directa. La paga incrementa la satisfacción laboral. Esa puede ser una hipótesis. Segundo, la integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral. Aquí vemos tres variables que tienen efecto en una variable dependiente, que es la satisfacción laboral. La centralización disminuye la satisfacción laboral, es otra hipótesis, en grado inverso, pero hipótesis entre esas dos variables, centralización, la independiente, versus la dependiente de la satisfacción laboral. Otra hipótesis podría ser que la satisfacción laboral aquí influye en la reasignación del personal. Y miren que la satisfacción laboral pues, está condicionada por unas hipótesis previamente mencionadas que son la 1, la 2 y la 3. La oportunidad de capacitación, esta intermedia, mediatiza la vinculación entre la satisfacción laboral y la reasignación de personal. Y a su vez, esta como variable independiente, la reasignación de personal afecta la integración, la efectividad, formalización, centralización y la innovación en un equipo de trabajo. Entonces miren todas las hipótesis que se pueden plantear con diversas variables que podríamos encontrar a partir de ello. ¿Listo? Entonces, con esto podemos definir que encontramos 5 características de las hipótesis y esas 5 características de las hipótesis dan pie a que hay unos tipos de hipótesis que son las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y hipótesis estadísticas. Vamos a seguir enfatizando en los tipos de hipótesis nulas y alternativas. Vamos a hablar qué es eso de las hipótesis nulas, habiendo visto los 4 tipos de hipótesis de investigación y habiendo hecho hincapié en las relaciones de causalidad. Entonces, las hipótesis nulas, en cierto modo, son la negativa de una hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación planteada. Por ejemplo, como hipótesis de investigación se propone que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. La hipótesis nula pues sería todo lo contrario. Los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. ¿Sí? Son diferentes formas de postular la afirmación o de refutar, perdón, la afirmación que se ha dado previamente. Más ejemplos a partir de la hipótesis nula. Básicamente, entonces, la hipótesis nula resulta de la contrapartida de la hipótesis de investigación y hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Entonces, se pueden refutar y se pueden negar o contradecir la relación entre dos o más variables que nieguen la diferencia entre grupos que se comparan, hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables o en todas sus formas. Y estas hipótesis, las hipótesis nulas, H sub 0, así se simbolizan. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años no será del 20% el próximo año. Esta es la hipótesis nula de una hipótesis de investigación donde se declaró que el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años iba a ser del 20%.
y era una hipótesis de investigación tipo descriptiva. Esta es la negación de tal hipótesis. Otro ejemplo podría ser la administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. La hipótesis de investigación debió ser la administración de medicamentos está asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Niega lo que habíamos planteado inicialmente. La satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora no incrementa la satisfacción general del estudio o del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes ni su desempeño laboral. Entonces, esa es una hipótesis que niega la relación causal planteada anteriormente, en el cual se hubiese dicho que la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora se incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de los ocupantes ni su desempeño laboral. Vemos que básicamente la niega o la refuta. Entonces, a partir de esas hipótesis que niegan o refutan la hipótesis de investigación que está afirmando algo o que quiere afirmar algo, también se plantea el tercer tipo de hipótesis, que es la hipótesis alternativa. Son hipótesis que surgen como generación de otras hipótesis que se podrían dar a partir de una investigación. Son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y la nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Por decir, una hipótesis de investigación establece que esta silla es roja, entonces la nula afirmará que la silla no es roja. Pero pueden haber otras posibilidades como hipótesis alternativas. Por ejemplo, la silla es azul, esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla. Cada una de estas hipótesis alternativas constituyen una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y las nulas. Las hipótesis alternativas se simbolizan con H sub A y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de la hipótesis de investigación y la nula. De no ser así, pues no se podrían establecer. Entonces miremos un ejercicio completo con hipótesis de investigación nula y otras hipótesis alternas. Supóngase que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y 60% de la votación total. Entonces encontraremos que la hipótesis que refuta eso, la hipótesis nula o H sub 0, indicará que el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y 60% de la población total. Lo está negando. Pero también se pueden plantear otras hipótesis alternativas que pueden indicar otros finales en función de lo que se está investigando. Por decir, el candidato, una hipótesis alternativa, puede enfocarse en que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación total. Miren que esto no se había dicho antes, ¿sí? En la investigación se había dicho que entre 50 y 60. En la nula se había dicho que no estaría entre el 50 y 60. Y en las otras alternativas se plantean otros escenarios, que va a tener más del 60% de la votación total. Otro final o otra hipótesis alternativa es que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos del 50% de la votación total. Son resultados alternos que se pueden dar. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Lo que refuta ello, lo nulo, sería que no le atribuyen, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. O una alterna a esos dos o esas dos propuestas
es que los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Es otra hipótesis alterna, ¿cierto? Eh, en este ejemplo de los jóvenes, si la hipótesis nula hubiera sido formulada de la siguiente manera, los jóvenes no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes, ahí no hay otro final, porque está indicando todos los escenarios universos que podrían suceder con la investigación específica. Entonces, aquí no habría posibilidad de establecer otras hipótesis alternativas, ya que tanto la hipótesis de investigación y la nula abarcan todas las posibilidades que se pueden generar a partir de la hipótesis. ¿Listo? Entonces, las hipótesis alternativas, como pueden verse, constituyen otras hipótesis de investigación, además de la hipótesis de investigación original. ¿Sí? Entonces, profe, yo ya presenté o ya formulé una hipótesis de investigación o presenté varias preguntas de investigación y me formulo la reflexión si en una investigación se formulan hipótesis necesariamente investigación nula y alternativa. Pues, básicamente acabamos de ver un ejemplo donde si hay una nula y una alterna que abarcan todas las posibilidades, no podría dar pie a hacer una alternativa. Pero básicamente no hay reglas universales ni consenso general entre la investigación o los investigadores, ya que pues podemos encontrar investigaciones o artículos en las que no necesariamente se plantea una hipótesis nula. Y asimismo podemos descubrir otros trabajos, otros artículos en diferentes revistas en los cuales establezcan hipótesis de investigación y nulas, pero no alternativas. Y en otro artículo podemos encontrar que haya hipótesis de investigación nulas, alternativas, de todos los tipos. Entonces, eso puede suceder tanto en sus tesis, en trabajos y demás, donde pueden haber diferentes tipos de hipótesis y no hay una regla universal que finalmente me indique que tenga que haber de esos tres tipos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas hipótesis se podrían formular en una investigación? Pues cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo, ya que puede tener muchas variables. Pueden tener 10, 15, 20, muchas variables, entonces el tema de la hipótesis se vuelve un poco más complejo de predecir y desarrollar, mientras que otras investigaciones pueden contener una o dos hipótesis. Todo va en función del planteamiento del problema, ¿sí? La calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarios para guiar el estudio, simplemente las que se necesitan, ni una más ni una menos. Ahora, en una investigación se podrá formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, o hipótesis correlacionadas, o hipótesis de la diferencia de grupos, o hipótesis causales, de acuerdo a las diferentes características. Miremos algunos ejemplos que presenta el autor a partir de unas preguntas de investigación. Todos desarrollamos unas preguntas de investigación y esas preguntas de investigación dieron pie a formular una hipótesis de investigación. Por ejemplo, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo? Entonces, a partir de ahí, de esa pregunta, que permite desarrollar una hipótesis descriptiva porque predice una variable y esa variable es el nivel de desempleo
y se permite pronosticar de que el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año. Esa es la hipótesis de investigación, a partir de esa pregunta que se ha planteado. ¿O cuál es el nivel promedio del ingreso familiar mensual en la ciudad de Baratillo? Entonces, se atreve a formular que el nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 650 y $700, y aquí vemos pues la descripción matemática del pronóstico de esa variable, que es el nivel promedio de ingresos. Si existen diferencias entre los distritos, barrios, delegaciones o equivalentes de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo. Entonces, ahí existen diferencias en cuanto al nivel, está afirmando, de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo. Entonces, aquí hay una diferencia de grupos, es una hipótesis tipo diferencia de grupos, en el cual está afirmando que efectivamente hay diferencias en cuanto al nivel de desempleo en los diferentes estratos o distritos de la ciudad. ¿Cuál es el nivel de escolaridad del promedio de los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo? Existen diferencias por género al respecto, entonces aquí también no hay información para poder indicar en función de la escolaridad y demás, nivel de escolaridad y demás. ¿Sí? Si está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad, entonces aquí plantea una hipótesis causal, una hipótesis donde indica que a mayor desempleo como variable independiente, mayor delincuencia. Y si provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental, entonces se afirma que el desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Vemos cómo la pregunta de investigación nos permite indicar las hipótesis de investigación de acuerdo a los tipos que habíamos visto. Todos los tipos generales de hipótesis. Vimos la hipótesis descriptiva, la hipótesis de diferencia de grupos, la hipótesis de relaciones causales. Entonces, básicamente, podemos plantear hipótesis en función de la pregunta de investigación y que obedezcan a los tipos que hemos estudiado previamente. Ahora, las hipótesis son necesarios probarlas, ¿sí? Y hay pruebas de hipótesis. Como se había dicho, entre las características, la característica 4 específica de la hipótesis, se enfatizaba en que las hipótesis deben ser probadas por medio de la medición de las variables cualitativas o cuantitativas que la describen. Entonces, en el proceso cuantitativo, como ya se ha dicho, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o rechazadas, de acuerdo con lo que el investigador está observando. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva, se va deduciendo. Ahora bien, en realidad no podemos probar que en una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que ha sido apoyada o no de acuerdo con ciertos datos que se obtuvieron de una investigación en particular. Desde un punto de vista técnico podemos no aceptar una hipótesis por medio de un estudio, sino que si no aporta una evidencia a favor o en contra. Cuantas más investigaciones hayan para una hipótesis, podemos tener más credibilidad. Y por ello, pues será más válida en un contexto. Básicamente, las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad cuando se implementa un diseño de investigación, cuando se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Entonces, es necesario probar las hipótesis para ver si son aceptadas
o rechazadas. ¿Para qué son importantes el tema de las hipótesis? Hay varias características que le dan la utilidad a una hipótesis. En primer lugar, las hipótesis, como habíamos planteado inicialmente, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Es la médula espinal de un proceso de investigación, es fundamental. Al formular una hipótesis, nosotros podremos saber todo lo que tratamos de buscar, todo lo que vamos a probar, proporcionan un orden y lógica al estudio, son como los objetivos de un plan administrativo, las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden dar soluciones a los problemas de investigación. Si de hecho lo son o no, es una tarea del estudio, verificar si en realidad son verídicas o no, pues es lo que vamos a investigar y da pie a la investigación. En segundo lugar, pues tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o se hace referencia. Si la evidencia es a favor o es positiva, la información sobre el fenómeno incrementa. Y aún así, pues en caso de que la evidencia fuese en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. Entonces, podemos describir y explicar en función del fenómeno que estemos investigando. Segundo tipo de utilidad de la hipótesis. Tercero, las hipótesis o la función de las hipótesis es probar las teorías que se plantean con una investigación. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va a ser así, se va a seguir fortificando, se va a hacer más sólida. Cuanto más evidencia haya a favor de aquella, más evidencia habrá a favor de esto, entonces prueba teorías. Y cuarto, la cuarta función es sugerir teorías. Con las hipótesis alternativas, pues vamos a ver que se podrían plantear otras teorías alternas a la que se había planteado inicialmente. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, por ello llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se pueda formular una teoría o las bases para estos, ¿cierto? Entonces, vemos que son útiles por muchas características. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no se aporta la evidencia a favor de las hipótesis de una investigación? Un ejemplo, ¿cierto? Digamos que usted está conversando y plantea un proyecto de investigación o su proyecto de tesis de pregrado y efectivamente le dice a su compañero que está conversando y ha indicado de que los datos que usted ha adquirido y esos datos producto de unos resultados, de unas pruebas experimentales que usted desarrolló, no apoyan las hipótesis que usted había planteado, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a hacer ahora si realmente lo que usted desarrolló o los datos experimentales que usted encontró y los resultados no apoyan la hipótesis que usted había planteado inicialmente y llegaría a la conclusión de que su tesis no sirve? ¿Sí? Entonces, vendría la contrapregunta, ¿será necesario entonces hacer una nueva tesis con una nueva formulación de una hipótesis, dado que usted ya experimentó, evidenció unos resultados específicamente? Pues miremos que no necesariamente debe ser así, no necesariamente su tesis no sirve o no necesariamente tenga que reescribir o rehacer nuevamente unos datos o unas experiencias que puedan dar unos resultados experimentales, ¿cierto? Son preguntas, conjeturas muy normales que se pueden realizar, pero efectivamente, si la hipótesis no tiene evidencia, pues no necesariamente debe decir que los datos y los resultados a veces no apoyan las hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten la evidencia en favor de las hipótesis que se plantearon inicialmente, en ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad.
Recordemos que en la investigación el fin último es el conocimiento y en este sentido también los datos en contra de una hipótesis ofrecen entendimiento. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué o qué relación pudo haber para que no se haya dado? Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia a favor de esa hipótesis que se había eh, planteado. ¿Sí? Este es un autor de investigación que en una de sus cátedras de investigación determinó o quiso generar esta afirmación en el cual indica que para que las hipótesis tengan utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria del problema. Al eliminar cada una de las hipótesis, va estrechando el campo en el cual deberá hallar la respuesta, es decir, va de lo general a lo detallado hasta poder lograr un resultado específico. También pues la prueba de hipótesis falsas, que simplemente uno podría decir hipótesis que no recibieron ninguna evidencia empírica, también resulta útil si dirige la atención del investigador hacia factores que puedan generar relaciones insospechadas y de alguna manera puedan ayudar a resolver el problema que se quiera encontrar. ¿Sí? Eh, Ahora, las variables, habíamos identificado de que las variables son los elementos que integran la formulación de las hipótesis y las variables deben definirse como parte de la formulación de una hipótesis efectiva. ¿Por qué es importante al formular una hipótesis que esas variables que están incluidas en la formulación de la hipótesis tengan una utilidad o una importancia específica? Lo primero es que para el investigador, los colegas y los lectores del estudio que están realizando esa investigación y en general cualquier persona que quiera motivarse o estudiar la investigación le dé el mismo significado a los términos o variables de las hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas, ¿cierto? Por decir, el término de novios puede significar para alguien una relación entre dos personas de género opuesto que se comunican con cierto grado de frecuencia, ¿sí? En la medida de sus posibilidades. Y pues tienen una atracción y pasan cierto tiempo juntos. Para otros, para otro significado de los novios, podría ser que dos personas de género diferente tienen como finalidad contraer matrimonio. Son novios, pero tienen otras características diferentes a las que habíamos mencionado inicialmente. Y para un tercero, podría indicar que novios supone una relación entre dos individuos de género distinto que mantienen relaciones íntimas y alguien más podría tener otra concepción, ¿cierto? Novios, parejas del mismo sexo, también sería otra concepción. Y en caso de que se pensara llevar a cabo un estudio con parejas de novio, entonces se tiene que indicar con exactitud quiénes se incluirían en este y quiénes no, a menos de que uno defina con precisión qué son novios, cuál es la actitud y qué es lo importante. Entonces, las variables deben ser muy expeditas, muy claras, deben tener un significado y en la medida de lo posible eliminar pues diferentes concepciones. Segundo, en las variables hay que asegurarse que se puedan medir o que se puedan observar, que se puedan evaluar
que se puedan inferir y que de ellas se puedan obtener datos en la realidad que permitan entonces revisar la hipótesis de investigación que estamos formulando. Tercero, al definir una variable, podemos confrontar si la investigación con otras investigaciones que tienen un tinte similar, pues se pueden definir esas variables y podemos comparar que nuestras definiciones con las de otros estudios, pues para saber si hablamos de lo mismo. Otros estudios han estado investigando sobre las parejas de novios, pero ¿qué tipo de novios? Y entonces si estamos en las mismas características de los novios que pasan cierto tiempo, que tienen un grado de atracción y demás, entonces podríamos estar hablando el mismo lenguaje. O los que están investigando la pareja de los novios que se van a casar, entonces con pares de novios que se van a casar y van a tener unas características. Entonces esa comparación es positiva y podemos confrontar y hacer apartados de discusión frente a diferentes segmentaciones de grupos que hemos planteado inicialmente. Y también pues podemos evaluar adecuadamente si los resultados de la investigación o los resultados de nuestra investigación son adecuados, ya que las variables y no solo las hipótesis se pueden contextualizar. Eso es muy importante, ¿sí? En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Las variables deben ser definidas, claras, concretas y de acuerdo a estas formas específicas. De hecho, hay dos formas de definición de variables, ¿sí? La definición conceptual y la definición operacional. Una definición conceptual de las variables trata a la variable con otros términos. Entonces, así, por ejemplo, el trastorno bipolar se podría definir como una enfermedad mental caracterizada por cambios drásticos de humor o estado de ánimo de muy alto, fase maníaca, a muy baja, fase depresiva. Y poder cómo influir más en los demás de lo que estos influyen en uno, ¿sí? Eso podría ser una definición conceptual. Más ejemplos de definiciones conceptuales, por decir, si queremos medir variables como la inteligencia emocional o el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el abuso sexual infantil, el clima organizacional, la pareja ideal en las relaciones románticas, vamos a tener o tenemos que indicar la definición conceptual de esa variable, ¿sí? Por decir entonces, el Producto Interno Bruto, la definición conceptual es el conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, que puede ser trimestral, anual o diario, etc. ¿Sí? Y se describe específicamente. ¿Sí? El abuso sexual infantil, entonces, la utilización de un menor de 12 años o menos para la satisfacción sexual de un adulto. Se está definiendo esa variable. Es muy importante que esa variable se describa y se detalle y se den características específicas. Miren que sigue detallando qué es abuso sexual. Entonces, en la niñez puede incluir contacto físico, relaciones sexuales, masturbación, etc., etc. Y podemos ver que se está indicando en detalle la definición conceptual de esa variable. Miren que ya no es tan general ni tan subjetiva, sino que se está detallando específico, ¿sí? La inteligencia emocional, capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Esa es la definición conceptual. Ahora miremos otro tipo de definición que es la definición operacional de las variables.
Y la definición operacional de las variables constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indicarán si hay un concepto teórico de mayor o menor grado. Básicamente deben realizarse para medir esas variables e interpretar los datos obtenidos. Entonces, miremos acá que ya habrán datos más cuantificables en unas variables especificadas. Por ejemplo, la inteligencia emocional, entonces, se podría medir o se podría indicar por medio con pruebas con varios ítems o reactivos que se están especificados previamente. O la aceleración se puede medir con un acelerómetro y tenemos una escala en unidades que nos va a dar el grado de gravedad. ¿Sí? Todo el tema de la definición, cómo se miden, cómo se logra obtener, cuáles son los instrumentos que permiten medir y cuantificar esas variables que vamos a encontrar todo ello. Cuando el investigador dispone de varias opciones para definir las técnicas de medición y definir operacionalmente una variable, debe elegir la que le proporcione mayor información, sea más acotada y capte mejor su esencia, que se pueda adecuar de acuerdo a su contexto y de forma más precisa. Los criterios para uno evaluar la definición operacional, básicamente uno puede indicar qué tan adecuada es al contexto, la capacidad para captar y para medir esos componentes de la variable de interés, qué tan confiables son esas técnicas de medición y la validación de las mismas. En una investigación, por lo regular, hay diversas variables y por lo tanto se formularán varias definiciones conceptuales y operacionales. Entonces, eh, es importante tener en cuenta el desarrollo del análisis de las variables y las hipótesis que hemos encontrado hasta el momento. Entonces, hemos definido los diferentes, la formulación de las hipótesis, las características, los diferentes tipos, las hipótesis de investigación, nulas y alternas. Ahora sí podemos empezar a establecer las hipótesis de nuestra investigación o las hipótesis que hemos desarrollado a partir de nuestros proyectos o diferentes proyectos que hemos estado realizando.